Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de estar aquí con ustedes como siempre. Me gusta mucho lo que está pasando ahora en la nueva administración del presidente Biden con respecto de México. Y de esto les quiero hablar porque en otro tiempo, incluso me tocó argumentar hace poco en una reunión con políticos republicanos aquí en Charlotte, en los Estados Unidos. Me tocó argumentar con este grupo de políticos que Estados Unidos siempre se fija, cuando habla de su política exterior, en otras partes del mundo. Se fija en Rusia, se fija en China, lo que pasa en Afganistán, en Kirguisia, en Bielorrusia. Se fija en todas partes, pero no le pone una atención así, digamos, focalizada a la relación con México. Y esta administración, la del presidente Biden, está poniéndole mucha hincapié, muchísimo, a cómo arreglar las cosas con México, porque pues México, aparte de ser un socio estratégico y un vecino, es un país muy importante para los Estados Unidos porque representamos el segundo, a veces, otras veces el tercer socio comercial de los Estados Unidos. Y esto genera pues muchos empleos del lado norteamericano y por supuesto también una buena relación que debe de ser cuidada y sobre todo buscar que no se rompan los vínculos y que haya un diálogo constante, bueno, sano. Está bien. Y este viernes Kamala Harris, que está encargada por el presidente Biden de ver los problemas de la frontera con México, o los temas, digamos, que representa la vecindad, para no hablar nada más de los problemas, estará visitando El Paso, Texas, y después de recibir numerosas críticas de la oposición republicana por no haberse desplazado a la zona limítrofe, ahora va a estar con Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad, y los dos, Mayorkas y la propia Kamala, han tenido reuniones en México con representantes de alto nivel, el caso de Mayorkas, y con Kamala Harris, pues directamente la relación con el presidente López Obrador. Kamala Harris está haciendo, digamos, el bordado fino, y no solamente del lado mexicano y para los países del Triángulo del Norte de América Central, también está haciendo lo mismo en un trabajo igual, pero para la política interna de los Estados Unidos, ya que muchos piensan que para México debe de haber una cultura de cerrazón, y la administración Biden sabe que la cerrazón con México no es viable, no es conveniente para los dos, y pues mejor es llevarla, digamos, de una manera un poco más leve y menos confrontada. La visita de Kamala Harris a El Paso será pocos días antes de que el expresidente Trump viaje también. Todo aquel que viole la soberanía de los Estados Unidos y pase ilegalmente, en lugar de regresarlo a México en el Quédate en México, lo vamos a meter al bote. Entonces, creo que el presidente Biden está atendiendo la relación con nuestro país, pero no está desgastando su carta, que es la máxima, la del presidente de los Estados Unidos, en el caso de las jerarquías, cómo se juegan, y le deja un rol importante a la vicepresidente, pero él se guarda, y yo pienso que se debe de guardar esa carta hasta que haya una reunión de trabajo o de gobierno de Biden con el presidente López Obrador, que yo creo que se tiene que dar, porque le conviene a los dos pueblos. El gobierno de Biden, también para que veamos que sigue atendiendo a los problemas fronterizos, removió a Rodney Scott de la jefatura de la patrulla fronteriza, según acaba de informar el periódico The Washington Post, y en Facebook, Scott, que es un oficial que tiene 29 años en la administración al servicio de la Federación en la Border Patrol, con prácticamente toda su vida, recibió una carta de la administración Biden dándole la opción de renunciar, de retirarse o de ser reasignado. No dieron más razones, y durante la campaña presidencial pasada, este hombre, Rodney Scott, estuvo muchas veces junto con el expresidente Donald Trump, quien buscaba la reelección y defendió sus políticas en contra de la migración. De nueva cuenta, estamos viendo una reestructura en la Border Patrol. Ya le van a meter mano los demócratas y, bueno, esperamos que con ello haya políticas más suaves,
hacia México y al mismo tiempo una mayor asistencia para que México logre superar algunos de los más ingentes problemas que los mexicanos estamos enfrentando. El gobierno de López Obrador fue visto hoy bajo un foro nacional que se llama Foro Nacional de Infraestructura del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Ahí se habló de cómo es que se debe de hacer la planeación en un país. Y habló gente como Roberto Ballínez, que es director ejecutivo de Finanzas Públicas e Infraestructura, de HR Ratings. En esto aseguró que ahora los gobiernos no deben de tener planes sexenales. Y aquí se los hemos dicho mucho. Los gobiernos deben de pensar en los próximos 20 o 30 años como mínimo y planear una infraestructura de mediano plazo, ni siquiera es de largo los 30 años, es mediano plazo, para que cuando el tiempo nos alcance o les alcance a las siguientes generaciones, no haya un México, digamos, rezagado o profundamente rezagado, sobre todo porque ya lo estamos rezagados en infraestructura y debemos de hacer un plan de gran visión para que nuestro país se pueda desarrollar. He venido proponiendo en las últimas horas, y espero que me la compren, el que haya una ruta, un camino al mar y que haya una estrategia hacia el campo, que son medidas de mediano y de largo plazo que debemos de atender los mexicanos. Imagínense ustedes la cantidad de proteína que hay en nuestros mares. Ustedes van a decir es que los productos del mar son caros. Sí, claro, son caros. Pero ¿qué pasaría si hubiera una explotación racional de los productos del mar y que hubiera, por volumen, una, digamos, cuasi sobreoferta? Bueno, en primer lugar, solucionaríamos el problema del hambre en México, porque es una ironía de la vida que un mundo que está verdaderamente rodeado por elementos proteicos tenga el mundo gente con hambre. No se puede concebir. Y en tiempos pasados hubo intentos de gobierno por ganarle la gracia al mar y poderlo explotar. Por otra parte, también veo que hace falta un programa para ganar al campo y que tanto el campo mexicano bien organizado, que ya se puede, ya se podría, bien habituallado, con subsidios adecuados, con energía eléctrica barata, con formas de cultivo, con navíos, con maquinaria, con disciplina que fueran acorde con nuestro tiempo y con la actualidad del campo, pues entre todo vendría para México un gran desarrollo. No solamente es el petróleo la riqueza de nuestro país. La riqueza de los pueblos está en los recursos naturales. Claro, empiezo por el hombre, como el primer recurso de la naturaleza, pero después de ello es la naturaleza misma la que ahora tendría que ser explotada con una forma muy racional, con inversiones masivas. Y bueno, de esto hablaron en este Foro Nacional de Infraestructura del IMEF. Yo creo que, así como hay un Plan Nacional de Desarrollo que para mí no dijo mucho, debemos los mexicanos todos de aportar y reorientar a los planes nacionales de desarrollo con una visión de un mucho mayor espectro. Y así como les digo, del campo o del mar, también les puedo decir lo que hemos venido también insistiendo en la semana anterior y en las 2 últimas semanas, es que tenemos que hacer un proyecto nacional para la educación que nos va a derivar en una inversión de mediano plazo que cambiará al país. La excelencia en las escuelas, en la docencia, en los maestros, en los equipos y en las formas pedagógicas para enseñar a la gente, en las facilidades para la educación, en el acceso a las tecnologías, en los modelos de desarrollo en donde se den capacidades especiales para los que las tienen y se les den capacidades especiales para los que carecen de algo y que tienen el derecho a la educación, así como para la media que debe en México de tener no solamente una educación en función del grado,
que si ya llegamos al sexto de primaria en promedio. No, es de calidad en el proceso educativo para poder entonces llevar a cabo una verdadera evolución del país. Y en ello creo que hay mucho de qué hablar, mucho, porque la infraestructura en México no ha venido evolucionando a la par con nuestras necesidades de desarrollo. Todas las carreteras, los ejes troncales carreteros son por lo general de norte-sur, no hay una cuadrícula de Pacífico al Golfo de México, al sureste mexicano, y todo esto tiene que ser visto. El modelo de desarrollo de los aeropuertos y de los puertos debe ser mucho más ambicioso y debe de haber ahí, yo estoy seguro, que tendría que haber aeropuertos que en concesión pudieran tener los alcances y la inversión en función de las concesiones que se les dieran a los inversionistas para poder explotar grandes centros de promoción del movimiento de todo lo que para la economía mexicana resulta en movilidad. Y bueno, ahí hay tanto y tanto que hacer. Con esos 4 niveles, con infraestructura, primero con educación, con desarrollo de infraestructura, con una campaña para ganar la productividad en el campo y otra para también llegar a consolidar fíjense, el mar. Tenemos más de 10,000 kilómetros de mar en nuestras costas y no tenemos nada. Nuestra flota pesquera es nimia, es nada. Y pienso que ahí habría márgenes tremendamente grandes para grandes consorcios en el mundo que estarían dispuestos a invertir en puertos, en muelles, en tolvas, en almacenamientos, en movilidad portuaria, en comunicación con los centros de producción, de almacenamiento, de procesamiento, de producción y de consumo. Todo tendría que estar vinculado. Y creo que sí tenemos que hablar mucho más profundamente de esto. A mí me gustaría que el presidente dejara de hablar de la clase media y de que si somos aspiracionales, ¿no? Él dice aspiracionistas, pero que si somos una sociedad que aspira, y pues claro que aspiramos y claro que queremos vivir mejor. ¿A quién no le gusta vivir mejor? Y en ello pues yo creo que tenemos el derecho. Pero si aparte de que ese es el tema presidencial, hay muchas otras temáticas que podríamos estar abordando y que son justamente estas, las que le dan aliento al país para el futuro. Fíjense, hablando de infraestructura, cuando se empezó el tren interurbano México-Toluca, Ciudad de México-Toluca, se iniciaron las obras en el segundo año del presidente Enrique Peña Nieto. El costo de ese momento era un poco más de 17,000 millones de pesos. El tren interurbano México-Toluca va a terminar, si todo sigue como lo planeado, para finales del 2023, para ser iniciado en 2024. Es decir, 2 sexenios completos para llevar a cabo una sola obra, una sola, nada más, una sola. Me pregunto, ¿qué pasará con Dos Bocas? ¿Qué pasará con Dos Bocas? No veo que pueda haber y esta obra pueda estar terminada para el final de la administración del presidente López Obrador. Ojalá y me equivoque, pero ejemplos como el tren interurbano México-Toluca es una. También, infraestructura. El plafón de un puente de acceso a la estación Metro Villa de Cortés, ahí la línea 2, se cayó. Hoy se cayó. Y buenas noches, Blanca. Ahí está. Buenas noches a todos. Se cayó y cayó afortunadamente solamente encima de 2 vehículos. La empresa constructora va a pagar por los vehículos, pero no me quiero siquiera imaginar
lo que podría haber sido esto si se hubiera, digamos, si hubiera caído encima de la gente. Y seguimos con obras mal hechotas, ¿no? Ni modo, esto es lo que nos toca, ya lo tenemos. Ahora lo que nos toca es superar este proceso, este problema. Bueno, pues hubo un error en la planeación del presupuesto de egresos de la Federación para este 2021. De enero a abril de este año, las aportaciones federales de recursos etiquetados, es decir, recursos que ya están predestinados para algo en los estados, llevan un retraso de 5.2%, algo así como unos 14,000 millones de pesos. Se le iban a dar a los estados, se iba a dispersar una aportación de 272,000 millones de pesos y van cortos. Se asegura en la administración del presidente López Obrador que los recursos del SAT, las contribuciones, están por encima del gasto, pero no lo es así. Estamos aquí experimentando esta falta en la dispersión de los recursos para los estados y esto ya se está empezando a sentir y lo están empezando a hacer sentir algunos de los gobernadores de los estados de la República Mexicana. Algunos muy calladitos, y que están, digamos, tocando constantemente a las puertas de la Secretaría de Hacienda para que les ajusten sus presupuestos o por lo menos les manden lo que les habían prometido, lo que se había programado. Y no están dando los números, no están dando ahí en el presupuesto para los estados, no están dando, por ejemplo, en el sector salud, el INSABI. El INSABI está muy presionado financieramente porque de las vacunas que se tuvieron que comprar para el COVID, de los 25,000 millones de pesos, más o menos la mitad, unos 12,500 millones de pesos, fueron derechito a la compra de vacunas salidas del INSABI. Un INSABI con más responsabilidades, con menos presupuesto, con menos, digamos, gasto per cápita para atención del mexicano en un estado cualquiera que sea en su etapa de atención por la salud, pues me está marcando un sistema de salud que pues ahora también estamos con esto explicándonos el por qué al INSABI no le alcanza para nada. Imaginen ustedes, estamos experimentando a un INSABI que ya no tiene suficientes recursos y aparte de todo tiene que pagar por las vacunas que dice el presidente que salieron de los fideicomisos que se extinguieron y que de la bolsa del Fondo de Compensación Presupuestaria. No, pues se lo está sacando concretamente de lugares como el INSABI. Y el INSABI pues es el corazón de la salud de nuestro país, en esta nueva responsabilidad que le han asignado. Y ahí también están las cosas un tanto, digamos, deformadas. Senadores del PAN están diciéndole al gobierno federal, gobierno federal, ya deja de aprovechar a las vacunas y al COVID para fines políticos. Ya deja de aprovechar esto. ¿Y por qué se los digo? Bueno, ellos dijeron esto, que ya tendrían que dejar de hacerlo, pero yo les digo algo más. Ya el presidente debiera de soltarle las manos al sector privado para que éste pueda vacunar, para que se vacune en centros privados, en laboratorios, en farmacias, en clínicas de atención de primera o de segundo o tercer nivel, las que sean del sector privado, en consultorios, en cadenas de supermercados, en farmacias, en todos lados. Estaríamos avanzando. Y el presidente nos suelta, y nos suelta, y nos suelta, y nos suelta, y nos suelta. Creo que ya es momento de que se deje de usar a la vacuna para que se siga diciendo que pues esta se la debo a la administración de lo que tú quieras, y pues no lo están haciendo. Hay un conflicto ahí que se está dando entre legisladores del PAN también, que están urgiendo a la Fiscalía General de la República
y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda que acabe ya con las investigaciones sobre Ricardo Gallardo, que ha resultado gobernador electo de San Luis Potosí, para que se proceda penalmente en su contra, una petición que ha sido firmada por la diputada Josefina Salazar y por la senadora Xóchitl Gálvez. Este hombre, Gallardo, y su padre, que es Ricardo Gallardo Juárez, fueron señalados por haber armado una red de lavado de dinero y haber desviado algo así como 730 y tantos millones de pesos de los municipios que administraron, el de Soledad de Graciano y el de San Luis Potosí, cuando ellos fueron alcaldes. Pero imaginen ustedes que sobre el triunfo de este gobernador Gallardo viniera una investigación que derivara que el hombre es responsable de esta red que aquí les estoy comentando. Bueno, tendría que venir una resolución que, revisando la Constitución del Estado y la propia Federal de la República, el asunto tendría que pasar a la Suprema Corte y bueno, las consecuencias serían tremendas. He escuchado y me han tocado denuncias de personas que viven en San Luis Potosí que me dicen: oye, esto que sucede con Gallardo es increíble. Este hombre no pudo haber ganado. Los antecedentes que pesan sobre este hombre son tremendos y vamos a hablar de la problemática que se vive en San Luis Potosí, que la gente verdaderamente denuncia a este supuesto ganador y están muy inquietos, muy molestos con lo que ha sido este resultado. También quiero decirles que Omar Ramírez, alcalde electo de Cazones, en Veracruz, fue detenido para ser investigado por el homicidio doloso de Remigio René Tobar, quien era candidato del Movimiento Ciudadano a esta alcaldía. Y la ciudadanía le dio el triunfo con un 49% de los votos el 10 de junio. Su sustituto y hoy imputado, Omar Ramírez, recibió una constancia de mayoría que lo acreditaba ya como alcalde electo. Alcalde electo, pues que ahora está siendo acusado de un presunto hecho ilícito de esta magnitud. Julen Rementería, que es el coordinador del PAN ante el Senado, exigió al gobierno federal que asuma su responsabilidad en los hechos violentos que se vivieron hace unos días en Reynosa, en Tamaulipas. Ahí grupos criminales mataron este fin de semana a 15 civiles, entre ellos había hasta niños, y ahí persisten persecuciones, balaceras. Acusa una persecución política que hay en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y acusan a la federación que no está atendiendo una responsabilidad que le toca a la federación, el investigar esta masacre, y que no es una competencia del gobierno del estado, sino que es una competencia del orden federal, y que lo que están tratando de hacer es hacer ver al gobernador de Tamaulipas como que estuviera, digamos, emproblemado, que se le estuviera yendo de las manos al país. Los problemas de esta naturaleza son, y todos derivan de la delincuencia organizada y del narcotráfico. Esa responsabilidad es del Estado federal. Claro, el Estado local soberano apuntala a las investigaciones y a la acción de la Federación, aunque no es la principal responsable de esto. Y ahí seguimos sin saber y sin tener una clara figura de la estrategia que está siguiendo esta administración. Yo no sé qué es lo que está haciendo la señora Rosa Isela Rodríguez como directora de la Policía Federal. No tenemos la menor idea. Y pienso que ahí tendría que haber una mayor información sobre qué es lo que se está haciendo en la Federación para evitar el que siga creciendo la delincuencia como lo está creciendo ahora. Hay mucha gente que en diferentes puntos del país están moviendo sus negocios, establecen un negocio, esto pasa muchísimo, establecen un negocio y a los 3, 4, 5 días de haber abierto la cortina o el establecimiento como sea, viene una extorsión. Amigo, habla fulano de tal, del grupo mengano de tal, y
mira, nos vamos a quedar nada más con el 25% de tus ingresos y el resto te lo vamos a dejar para que sigas operando. Esto es como, o sea, aparte de que es asaz ilegal, pues es un impuesto sobre otro impuesto. Es un impuesto sobre otro impuesto. Y esto, pues no, a ver, espérate, a ver si, ahí está, ahora sí. Es un impuesto sobre otro impuesto. Entonces, pues esto no creo que no debemos no debemos de permitir que el gobierno federal, que es el único el que legalmente tiene la potestad, la potestad del poder para ejercer la fuerza en función de la necesidad que tiene el país para que haya una autoridad que ejerza esta fuerza, pues el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional y la Policía Nacional están todas desilvanadas. Y esto es lo que debemos de... Ahí está. Esto es lo que debemos de evitar. Pero bueno, yo espero que todos estemos conscientes que hace falta una mejor estrategia para que una estrategia, ya no digas una mejor estrategia, una estrategia para que el país no siga transitando en medio de la deriva, porque no hay un plan, no hay nada que ahora nosotros podamos confiar en un sistema, en un esquema de lucha en contra de la delincuencia, cuando no se ve. Además, los efectos ahí están. Fíjense, nada más, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas confirmó el asesinato de 2 policías del estado de San Luis Potosí que fueron colgados de un puente que cruza la vialidad del arroyo, un arroyo que se llama Las Sirenas, y ahí, junto con los 2 policías colgados, una narcomanta y también la ejecución de 7 personas dentro de una vivienda en el municipio de Fresnillo. Entonces, 1, 2, 3, todos los días hay un acto, ya no digamos criminal, es un acto de barbarie. A ver, ahí está otro que... Ahí está. Es un acto de barbarie que sigue y que sigue y que se da y que se da. Estos 2 policías que fueron colgados ahí en este puente, bueno, los vio toda la sociedad. Imagínense ustedes que vivir en un lugar así, donde vas con tu familia y de repente encuentras a 2 personas colgadas que son la autoridad. Ya desde febrero pasado, Alejandro Tello, el gobernador de Zacatecas, había urgido a la federación lo mismo, que apoyaran a Zacatecas, porque estos delitos pues los tiene que atender la federación y nada más. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma en definitiva que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, que encabeza el morenista y senador Napoleón Gómez Urrutia, sigue siendo el titular del contrato colectivo de trabajo de la mina de San Martín de Zacatecas, una de las más antiguas del país, propiedad de una filial del Grupo México. Y de esta manera quedó sin efecto un laudo en abril del 2019 dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que le quitaba esa titularidad a este sindicato encabezado por uno de los hombres más allegados al presidente de la República, el presidente López Obrador. En la Asamblea General de las Naciones Unidas habló Juan Ramón de la Fuente como representante permanente de México ante la Comisión de Seguridad, la máxima instancia, en donde reitera su condena al bloqueo económico y comercial que mantiene Estados Unidos con Cuba desde el año de 1962. Y ahí sí tengo que decirles que... A ver, aquí está otro. Tengo que decirles que ahí sí vamos totalmente de acuerdo. Creo que un bloqueo a Cuba no le da a quien bloquea, no le da una mayor fortaleza. A mí me gustó mucho la política pública que dictó el presidente Obama, porque se acercó a Cuba, porque la mejor forma de estar cerca de lo que tú quieres cambiar
es estando cerca de lo que tú quieres cambiar y no lejos. Y se ha hecho una zanja desde el arribo de Fidel Castro al poder y la isla con Estados Unidos en un embargo que, pues fíjense ustedes todos los años que han pasado y no ha pasado nada. Dice Juan Ramón de la Fuente que los efectos por la pandemia del COVID es impostergable que termine el bloqueo contra el gobierno cubano. Porque no solamente bloqueas al gobierno de Cuba, bloqueas al pueblo de Cuba. Eso es lo que a veces tenemos que darnos cuenta, bloqueas al pueblo cubano y eso sí duele. Espero que ustedes hayan tenido alguna vez la oportunidad de visitar la isla. La isla de Cuba y cómo vive su gente es espantosa. Y yo creo que valdría la pena que la voz de México ahí sí fuera escuchada de una manera mucho más profunda de lo que ahí te voy otra vez, de lo que hasta este momento ha sido escuchada. Espero que así sea. Bueno, queridos amigos, me da como siempre un enorme gusto el poder... ¿Quieren que hablemos tantito de los bots? Hay una estrategia muy bien orientada a las personas que nos dedicamos a la labor de información, que tiene el presidente y el equipo encabezado por Epigmenio Ibarra. Tienen granjas de bots y desde estas direccionan en algunos puntos de la capital del país y en otros, en la República Mexicana, direccionan toda su acción hacia los que hablamos de la realidad de lo que pasa en México. Y nos están atacando constantemente. Entonces, yo creo que a ellos les debo parte de lo que a mí me toca. Miren, por ejemplo, John lo escribe J-H-O-N. y a mí lo que me toca es seguir hablando como he tenido el privilegio y el gusto de hablar siempre y no amedrentarme con nada. Cuando yo empecé con este trabajo, pues que íbamos a saber que iba a haber que íbamos a saber que iba a haber tanta retroalimentación del público. Nada más que hay de públicos a públicos. Hay públicos que encienden un aparato reproductor de algo que tenga que ver con las noticias para escuchar las noticias y para analizar y para viajar con ellas. Y hay personas que pues lo hacen por la idea de que están orientados para ello por algún grupo de interés político. Otra vez, no sé si por algún grupo de interés político para estar constantemente atacando. Eso es lo que están haciendo. Pues sí, ya sé que Car de la Cruz, así son los bots, no hay ni para dónde hacerle. Saludos desde Yucatán, acá no existe Morena, así me dicen. Bueno, son unos ignorantes, ya lo creo que sí. Bueno, gracias por estar aquí con ustedes, gracias porque estén conmigo. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Les invito para que el día de mañana, bueno, es una opinión que se me hace interesante. Dice que yo no informo, yo solamente derramo veneno. Bueno, está bien. Gracias por estar aquí conmigo y les invito el día de mañana a las 7 de la mañana que estén conmigo
en la edición de Pedro Ferriz de Con, de 7 a 9 de la mañana. Ahí estaré con ustedes y pues también espero que pasen la voz. Seguimos aquí, seguimos en contacto con ustedes y nos da en primer lugar un sentimiento de un gran cariño el poder saludarlos todos los días. A nombre de los que hacemos este programa, les invitamos a que sigan con nosotros y que hagan caso omiso de aquello de lo que hay que hacer caso omiso. Muchas gracias. Gracias Laura Vives, gracias Gloria Álvarez, Lluvia, gracias, saludos Roberto, todos, muchas gracias. Gracias por estar conmigo esta noche. Gracias Mario Rocha, yo también contigo siempre. Hasta mañana. Tengan ustedes un reparador descanso.